días, buenas tardes más bien. Pues gracias por el interés y por la perseverancia, decía mi abuelita, por la necesidad de buscar cambiar este país para el beneficio de todos. Y la tarea que ahora me parece muy relevante en estos momentos de cambio político es la lucha de las ideas. Es la batalla de las ideas, de repensar el futuro, de revisar lo que hemos tenido, de recuperar las luchas que hemos tenido en nuestro país para lograr sobrevivir a la barbarie neoliberal. Cuando Toño me llamó para comentar el tema de las Afores y el aeropuerto, le comenté, bueno, me parece muy bien, hay que abordar esto con dos dimensiones, lo que es el aeropuerto y lo que es las finanzas públicas y el salario y el ahorro laboral de los mexicanos, la seguridad social. Y me parece que para abordar este tema necesitamos tocar dos grandes vertientes que hoy necesitamos que en las campañas electorales, que en el momento político se pongan en la mesa. ¿Cómo se utiliza el gasto público? ¿Para qué se usa los recursos públicos del país, los ingresos por la riqueza nacional, por los impuestos, por las aportaciones? ¿Para qué sirve y cómo hacemos una disputa? Porque no va a ser suficiente que gane un partido u otro. En este caso, digamos, hay una expectativa muy grande en unos sectores de que gane Andrés Manuel, pero Andrés Manuel no va a lograr nada si no desarrollamos un proyecto de gasto público distinto, que ayude al desarrollo económico, para el bienestar social y para la soberanía. Pero eso necesitamos ponerlo como una agenda y en ese sentido estos espacios son muy importantes en la reflexión, pero para traducirlos en acciones específicas. El gasto público, cambiar los criterios del manejo de los dineros del país, de la riqueza del país, es una cuestión que me parece muy importante. Segundo, el salario y el ahorro de los trabajadores mexicanos, que es la seguridad social, que estamos hablando alrededor de 4 billones de pesos de la riqueza nacional. De cada 5 pesos, el equivalente de cada 5 pesos de la riqueza nacional, 1 peso es lo que se tiene de fondos de la seguridad social, que es vivienda, que es pensiones y que es los distintos recursos que tiene la seguridad social, que es un monto muy grande que el neoliberalismo ha estado apropiándose de alguna manera. De entrada, la primera parte que yo quisiera comentar es el tema del aeropuerto y vamos a dividir la presentación. Uno, el manejo de los fondos de los dineros de los trabajadores, las Afores, etcétera, y el gasto público en las construcciones del aeropuerto y en las inversiones indeseadas o comprometidas que hacen con los fondos de los trabajadores. Y específicamente abordar los temas de la reforma a la seguridad social, que tiene que ver con el despojo del ahorro laboral, los fondos de pensiones, etcétera, que sería la revisión específica de las Afores. Yo haría una primera presentación, ya llegó por acá la maestra Iris. Entonces, ella hablaría un poco sobre la parte de la seguridad social, parte de las Afores, pero la perspectiva de las alternativas. Queremos abordar, no solamente como se hace en el sector salud, plantear el diagnóstico o plantear el problema, sino tratar de esbozar algunas alternativas. ¿Qué hacemos para la defensa del ahorro de los fondos de pensiones y la inversión pública en nuestro país? De entrada yo quisiera recordar, aunque el tema del aeropuerto ha sido muy tocado en las últimas semanas, igual que la quiebra de ICA y que se utilizaron los fondos de pensiones para una empresa quebrada. O sea, estamos hablando de que se invierte en el 2015 en una empresa que estaba quebrada, se invirtieron 21 millones
de dólares, alrededor de 400 millones de pesos. Y ahí lo relevante es que se conoce que se hace una inversión en una empresa quebrada. Pero el tema del aeropuerto es que se van a invertir mientras que el pensionista destina 400 millones, para el aeropuerto se le va a destinar 52,000 millones, para el aeropuerto se le van a destinar 13,000 millones de pesos. No es del pensionista, es de todas las AFORES, del Seguro Social, y también incluye a las del ISSSTE. Entonces, mientras que se pierden 400 millones, se está invirtiendo 300,000 millones de pesos en el aeropuerto, que de entrada es una obra que está cuestionada socialmente, está cuestionada técnicamente y está cuestionada financieramente. Y para recordar lo del aeropuerto, Fox presenta el proyecto y abre la convocatoria para el 2011, y en el 2012 se suspende la construcción del aeropuerto. Hubo dos razones fundamentales de la suspensión. Uno, el movimiento de Atenco. Ustedes recordarán que murió un compañero, un joven, en Atenco, además de la violación de las mujeres, del atropello que se hizo a los pueblos, etcétera. Pero había otra razón, era una razón técnica de que construir un aeropuerto en una zona lacustre, en una zona de regulación, en una que se le llama una reserva ecológica de aves migrantes, porque ustedes saben que no solamente la mariposa monarca viene al Estado de México y a Michoacán, vienen al Valle de México patos desde Canadá. Y uno de los lugares por donde pasan es por el exvaso de Texcoco, y de ahí se van un poco hacia el sur. Entonces, a mí, por cierto, me tocó estar en el 2001 y en el 2002 en la discusión, porque yo fui consejero ciudadano en Xochimilco y hicimos la defensa de las reservas ambientales en Xochimilco. Entonces, el punto es que este proyecto del aeropuerto fue cancelado por una razón política social, el movimiento de Atenco, y la razón técnica. Fox en el 2014, Peña Nieto en el 2014 vuelve a abrir el proyecto del aeropuerto. Y nuevamente se enfrenta con la cuestión de la resistencia social. Está la discusión técnica, ya tenemos una cantidad de grupos ecologistas que están cuestionando todo el impacto ambiental que se tiene. Y en donde, en las últimas semanas han salido en El Economista, en La Jornada, en El Universal, dos notas que es muy importante, que se sabe. Hay un hundimiento en esa zona cercano a 20 centímetros anuales, igual que en Xochimilco. Yo vivo en Xochimilco. ¿Por qué se hunde Xochimilco y por qué se hunde la zona lacustre del exvaso de Texcoco? Por la extracción de agua. La Ciudad de México no tiene capacidad de tener toda el agua que se requiere. Traemos casi el 80% del agua fuera del Valle de México, pero hay una extracción intensiva, y las zonas en donde hay más agua es en las zonas que eran o son lacustres. Una de ellas es Xochimilco y otra es toda la zona del exvaso de Texcoco, que ahora, aunque está seco, tiene una serie de humedales, por eso llegan los patos ahí. Anualmente llegan nubes de patos. Yo luego en Xochimilco veo algunos cachos que pasan, pero entonces hay una discusión sobre esto, porque hacer un aeropuerto, el aeropuerto que tenemos aquí en la Ciudad de México tiene cerca de 3.8 kilómetros las pistas. Las pistas que van a estar en el nuevo aeropuerto son de 5 kilómetros, o sea, es 1 kilómetro y fracción un poco más grande. Entonces, el riesgo que hay es, uno, la parte del hundimiento, y ya vimos el socavón que se hizo en la vía express en Cuernavaca, porque no hay mecanismos adecuados para el flujo del agua. El agua no perdona, o sea, el agua busca cómo salir y rompe cualquier barrera.
Entonces, bueno, entonces el tema es que, no me voy a meter en toda la parte técnica del aeropuerto, pero hay un riesgo de que el aeropuerto sea una inversión como ¿cómo se llama? La carretera dorada Cuernavaca, que se llamó, ¿cómo se llamaba? La autopista, la del Sol, que tuvo que intervenir el gobierno a rescatarlos porque no tenía rendimiento. Y todavía pasaron ya no sé cuántos años de la construcción de esa autopista y anualmente hay tramos que están reparándose porque tiene un problema ahí técnico y hay un problema financiero. Hay un rescate carretero que entra el gobierno a rescatar eso. Ahora, ¿por qué sacamos esto? Porque si hay una inversión de alto riesgo con los fondos de los trabajadores, entonces lo que vamos a tener es una pérdida permanente. Hay aquí con una cuestión, si los empresarios dicen, yo quiero que me asegures mi inversión y el gobierno se los garantiza y les está cubriendo, como fue con el rescate carretero, como tenemos otros rescates. En el caso, bueno, el FOBAPROA es un ejemplo, el rescate que hizo López Portillo también de la banca, que después lloró cuando se le regresó, porque ahí son los fondos de pensiones de los que amortiguan todo eso, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Que la corrupción es muy importante, sí, pero es un cachito frente a todo el despojo de la riqueza nacional y del ahorro de los trabajadores. Entonces, el tema del aeropuerto ahora se vuelve un problema de inversión de riesgo y en donde el gobierno no va a entrar a rescatar a los empresarios, porque no lo necesita. Quienes van a perder son los trabajadores, porque si un trabajador, ahora tenemos que preparar, y ese va a ser un punto que necesitamos que nos ayuden, tenemos que hacer la demanda de la restitución de las pérdidas y que carguen las pérdidas las AFORES, no los trabajadores. Entonces, está esa parte de esta inversión sobre un alto riesgo, como es el aeropuerto, con una cuestión que también se discutió en el 2001 y 2002, cuando el aeropuerto de la Ciudad de México. En Brasil hay, en Sao Paulo y en Río de Janeiro, se hizo un nuevo aeropuerto, pero no se destruyó el aeropuerto que estaba. Tenemos un aeropuerto pequeño, cerca, en Sao Paulo, dentro de la ciudad de Sao Paulo, y a 4 kilómetros o a 5 kilómetros está un aeropuerto nuevo. Igual pasa en Río de Janeiro, pero en Nueva York también pasa. O sea, hay 2 aeropuertos. ¿Por qué destruir una casa? O sea, yo voy a hacer 2 cuartos más porque ya creció la familia. ¿Por qué destruyo la casa? Y para ampliar 2 cuartos más. O sea, es la irracionalidad capitalista. Nosotros podríamos mantener este aeropuerto. Desde el 2002 se planteó esta discusión, se suspende y lo que hizo el gobierno fue construir una nueva pista, que es la Terminal 2. Con eso se aumentó cerca de 30%. Entonces, bueno, aquí el problema es cómo esa irracionalidad económica y que se acompaña de un tema que en el caso del aeropuerto tenemos que repensar la irracionalidad capitalista. Una compañera tenía que ir de Guadalajara a Cancún y tiene que pasar a la Ciudad de México. Un compañero de Sonora quiere ir a Veracruz y tiene que pasar a la Ciudad de México. Entonces, hay un nivel de irracionalidad en términos de que todo el tráfico nacional tiene que pasar por la Ciudad de México. Entonces, digamos, es una cuestión que se tiene que revisar en términos de costos, etcétera, pero hay países, por ejemplo, Estados Unidos tiene como 3 sedes, está Houston, está Dallas, Los Ángeles, hay como 3 aeropuertos que sirven de enlaces. Entonces, se vuelven viajes guajoloteros, pero hay veces, por ejemplo, hay vuelos que salen más baratos para ir a Chile, a Santiago de Chile,
pero uno tiene que ir a Cancún, de Cancún a Houston y de Houston a Santiago de Chile, y sale a mitad de precio. Bueno, aquí el punto es la centralización que hay en nuestro país, y entonces el aeropuerto de la Ciudad de México tiene que pasar, si alguien va de Chiapas a Monterrey, tiene que pasar por la Ciudad de México. Es una irracionalidad. La discusión que se hizo, bueno, hay que mantener el aeropuerto que tenemos, hay que ampliar otro y revisar las rutas. Podemos tener rutas que podrían ser hacia el Estado de México, hacia Morelos, hacia Puebla, que fueran rutas que hicieran enlaces hacia el cruce del país y no todos que tuvieran que estacionarse aquí. Bueno, entonces el punto es que esta irracionalidad en las construcciones hoy ponen en riesgo el ahorro laboral, el futuro de los trabajadores. Hay jóvenes que ya les faltan 5 años, 10 años para jubilarse, y cuando lleguen a la jubilación no va a haber dinero. Entonces, esa es una de las cuestiones. Entonces, bueno, ese sería una parte. Lo otro que también ya es muy conocido es que se han estado invirtiendo en las Afores. Una parte era en la cuestión de cierto tipo de inversiones, pero las Afores han estado, o sea, cuando hablamos de las Afores es el ahorro de los trabajadores, es el salario diferido de los trabajadores. Yo estoy cotizando durante 30 años parte de mi salario con una aportación patronal y una aportación del gobierno, porque la seguridad social es tripartita, y entonces eso se constituye un ahorro, y este ahorro, cuando yo me jubilo, en un fondo común sirve para pagar mi pensión. Entonces, cuando este dinero no aparece, entonces tenemos problema para pagar la pensión. La discusión de la reforma a la seguridad social hace 20 años, hace 21 años entró en vigor en el Seguro Social y hace 11 años en el ISSSTE, era con la idea de que no se desaparecieran o se mal manejaran los fondos de pensiones. Cuando se hizo la reforma al Seguro Social y al ISSSTE, ahora tenemos alrededor de 3 billones de fondos de pensiones en las Afores y 1.200.000 en los fondos de vivienda, Infonavit y Fobiste. Ese es más o menos como parte de los montos. Entonces, pero cuando se hace la reforma no había reservas de los fondos de pensiones en el Seguro Social ni en el ISSSTE. ¿Qué pasó con el ahorro? Hay una canción brasileña que dice ¿dónde está el dinero?, ¿no? ¿Dónde está el dinero? El gato se lo llevó, pero era un diputado, el gato era un empresario, el gato era un funcionario público y los empresarios. Entonces, aquí el punto que tenemos ahora es que el ahorro en las Afores después de las reformas han estado perdiendo igual que perdieron antes de que no existieran las Afores. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero en noviembre del 2016 se presentó un reporte de que había pérdidas por 52,000 millones de pesos en ese año. 52,000 millones de pesos en un año. En el 2008, cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, se perdieron 50,000 millones de pesos. Hace 10 años, con la crisis del sector inmobiliario y financiera de Estados Unidos. Aquí el punto es que tenemos que hacer la estimación, cuáles son las pérdidas. No sé si Iris habrá podido sacar algo de esto, pero necesitamos hacer una estimación de todas las pérdidas y las inversiones que se han hecho para trabajar en dos direcciones. Necesitamos que quienes mal administran los fondos de pensiones paguen por el mal manejo. Cuando se hace la ley de la CONSAR para el manejo de los fondos de pensiones, había una cláusula que decía que las Afores debían de constituir fondos de reserva para casos de riesgos. Si había pérdidas en la inversión, entonces la Afor tenía una reserva para cubrir esas pérdidas.
Desaparecieron esas. Entonces, por eso ahora las pérdidas se socializan entre todos los trabajadores. Pero entonces el que maneja el dinero lo hace con toda la discrecionalidad, como pasó hace 3 años con ICA, sabiendo que está quebrada una empresa, le prestan, le inyectan dinero. Entonces, aquí si tenemos que ver los criterios, cuestiones de este tipo, pero el primer punto que tendríamos que ver es discutir este modelo de seguridad social y en particular la administración de los fondos de pensiones. O sea, si a la compañera le dicen, órale, aquí está toda la lana y a ella no va a perder nada, pues lo reparte como quiera. Y si tiene cuates, pues órale, mis cuates son de ICA, mis cuates son de Carlos Slim, en fin, los que sean, y reparten la lana, se pierda o pase lo que pase. Entonces, pero el problema de la administración tiene que ver con el modelo de seguridad social. Los fondos de pensiones estaban pensadas en la discusión, o fue la fundamentación, que iban a ayudar para que el ahorro laboral se invirtiera productivamente. Y se ha estado invirtiendo en la especulación. Entonces, si se invertía productivamente, se iba a generar economía, se iba a reactivar la economía, se iba a generar empleo y además íbamos a tener más satisfactores. Por decir una cuestión, uno de los puntos que se dijo, vamos a construir vivienda. Bueno, en el INVIP se construye, parece que el costo de producción era de 200,000 pesos por vivienda, aunque lo venden en 600,000 pesos en las inmobiliarias, pero si hay una producción social, entonces abarataríamos y habría recursos suficientes. Igual pasa con los medicamentos. ¿Por qué tenemos que comprar un medicamento en 100 pesos cuando lo podemos producir en 10 pesos? Y igual pasa con los carros. Bueno, nosotros teníamos la Dina Renault que producía camiones, trailers, trenes de ferrocarril, etcétera. ¿Por qué tenemos que comprar autos al extranjero y que se lleve el dinero al extranjero cuando aquí podemos hacer inversión y tener un transporte más barato? Y tiene varios significados. El ahorro laboral podría funcionar para tener un rendimiento mayor, para mejorar las jubilaciones y las pensiones, para que el retiro sea digno, digamos, de la gente. No puede ser que uno llegue a la vejez con enfermedades, con problemas de mantenimiento y en la miseria. O sea, ese es un futuro para las próximas generaciones que tenemos que evitar. Entonces, el tema del ahorro laboral tenemos que revisar hoy la discusión de las AFORES con todo el modelo. No es un problema del ahorro individual, es el ahorro colectivo que se invierta para que tengamos una reactivación de la economía y un mayor rendimiento para el mejoramiento de la seguridad social. Ese sería como parte de las cuestiones. Y aquí el punto específico, ya para pasarle el micrófono a la maestra, y al final podemos plantear algunas alternativas. Una cuestión que es muy importante es que se nacionalicen los fondos de pensiones, que se establezca una investigación y se castigue a los responsables de la malversación de los fondos de pensiones. ¿Quiénes son estos responsables? La Secretaría de Hacienda, el ISSSTE, el Seguro Social, Desarrollo Social. En fin, son varias dependencias y los representantes sindicales. Era el Baster Gordillo, ahora está el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Joel Ayala, la CTM, o sea, estos son los responsables que están en el Consejo de Administración de las AFORES, que se llevan su mochada y cuando hay pérdidas, los consejos técnicos de las AFORES son los que determinan los criterios de inversión. Entonces, estos deben de pagar y las AFORES deben de ser prácticamente, se les debe de retirar el manejo de los fondos de pensiones que no le han servido ni a los jubilados, no le han servido a los trabajadores y no le han servido a la economía nacional ni al país. Al contrario, nos han vuelto más dependientes financieramente y hay un estrangulamiento con los costos financieros de la administración de los fondos de pensiones.
Nada más para que tengan una idea, porque luego necesitamos visualizar lo que significa. Estamos hablando de una pérdida de 400 millones de Conica, estamos hablando de una pérdida, una inversión de 13,000 millones de pesos en el aeropuerto y una pérdida en el 2016 de 52,000 millones de pesos. ¿Pero qué significa para un trabajador? Yo tengo, un compañero, una compañera enfermera que tiene un salario de 17,000 pesos, tiene un fondo de pensiones de 3 millones de pesos. ¿Cuánto le cobran por manejar su dinero esos 3 millones la Afore? Le cobran entre 0.78 y 1.5% de ese monto. El 1% de 3 millones son 30,000 pesos. O sea, a esta enfermera le cobran 30,000 pesos al año por manejar su fondo de pensiones. Y los banqueros dicen, es que no somos Casa de la Caridad, nos cuesta mucho estarle administrando su dinero, porque además los banqueros agarran el dinero y lo prestan a otros y cobran. Se lo prestan al gobierno, porque además están como bonos de deuda, y entonces tiene que pagar el gobierno. Entonces, eso está significando. Ahora, con la pérdida de los 400 millones de pesos o los 52,000 millones de pesos, los estados de cuenta de los trabajadores van a aparecer con un déficit, con una pérdida. Luego dicen, es que el otro año se recupera, ni más paloma. O sea, yo tenía 100 y en vez de tener 120 me lo bajan a 80, entonces, y de ahí vuelve a subir por las aportaciones y por el interés, pero es sobre el recorte que ya tuve. La gente no tiene mucha conciencia de esta, o luego cuesta mucho trabajo dar una respuesta individual. Lo que estamos haciendo es, vamos a solicitar los estados de cuenta para hacer la reclamación de que se restituyan las pérdidas y que el Estado y los patrones asuman estas pérdidas y que se castigue legalmente a los responsables de esta malversación. Porque ahora tenemos prácticamente 10 años de pérdidas en los fondos de pensiones que superan los 500,000 millones de pesos. Pero ahora lo descarado es que agarran dinero para una empresa quebrada y le dan el dinero. O sea, aún, eso es lo más exagerado, lo más absurdo que podemos tener con una administración totalmente facciosa, porque es perverso este manejo, porque un trabajador que se va a jubilar con 5,000 pesos, con 6,000 o con 8,000 pesos, que le recorten la pensión por estos manejos, decía mi abuelita, qué poca madre, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos hacer esta campaña y en estos momentos que el tema de seguridad social y las jubilaciones, la inversión pública y el gasto público sean un tema de discusión nacional y que todos los candidatos, con un punto, nosotros tenemos que actuar, no esperemos a que haya un cambio de gobierno, porque si llega Andrés Manuel, aunque llegue, no va a poder hacer los cambios si nosotros no generamos una correlación de fuerzas distinta. Necesitamos la organización y la consistencia en los sindicatos, en las comunidades, en las escuelas, en fin, en el conjunto y estos espacios que se multipliquen cada uno de ustedes con 10 o 20 compañeros en esta campaña por un empleo digno, por justicia social, que son jubilaciones y seguridad social, y por la democracia, que participemos en la toma de decisiones de qué se hace con la riqueza nacional y con los recursos de los propios trabajadores, que son nuestros propios recursos. Pues les paso el micrófono a la maestra. Bueno, hola, buenas tardes. Una disculpa por haber llegado un poco tarde, pero no encontraba el parque. Traigo mi presentación la idea era presentárselas en PowerPoint, pero me comentan que no, entonces les voy a dar las cifras que yo considero relevantes, pero ya no vamos a poder verlas gráficamente. Yo titulé esta presentación hacia una nueva transformación de la seguridad social y lo primero que quiero yo abordar con ustedes
es preguntar un poco qué entienden ustedes por seguridad social. Ok, es verdad lo que dice la compañera. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué entiende por seguridad social? Sí, muy bien. De hecho, la seguridad social es un derecho laboral, pero también es un derecho social. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tiene estos dos aspectos, porque muchas veces se tiende a pensar que solamente la gente que trabaja tiene derecho a una seguridad social y toda la gente que está en el empleo informal o toda la gente que está fuera de este sector laboral también tiene derecho a tener salud, educación, vivienda, recreación, cultura. Bueno, les voy a decir lo que dice Marx sobre esto. Dice Marx, dice, el salario en el capitalismo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la reproducción del trabajador. Y un marxista francés muy reconocido, que se llama Meillassoux, añade, nos menciona también que el salario debe asegurar la conservación de la fuerza de trabajo y su multiplicación, incluso en periodos de desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tendemos a pensar que la seguridad social está anclada al salario, y esto es verdad, pero el salario no solamente es el salario que percibe la gente que está trabajando. El salario va más allá. ¿A qué me refiero con esto? El salario también tiene que ser lo suficiente para poder cubrir periodos de enfermedad, de desempleo, de vejez, de maternidad, la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de la población. Pero además hay algo más. El salario también debe de garantizar que nuestros hijos tengan acceso a la reproducción, a la salud, a la educación. Es decir, la seguridad social es, como dijo nuestro compañero, es todo ese contexto que da cobijo a la reproducción de una sociedad. Ahora, habiendo aclarado un poco esto, yo quiero preguntar, con base en lo que expuso Antonio y su propia experiencia, ¿qué pasó con la ley que entró en vigor en el Seguro Social en 1997? ¿Sigue manteniendo estos principios? La compañera dice que no. ¿Los demás qué piensan? Bueno, lo que sucedió con la entrada en vigor de la ley de 1997 es que esta parte solidaria que había entre los trabajadores para garantizar un bienestar se rompe. Y entonces ahora cada trabajador se va a hacer cargo de su propio bienestar, de su propia vejez, de su propia salud, de sus propias situaciones. Yo por eso, sí. Ajá. Miren, vamos a hacer una cosa, los que quieran participar, sí, no le hace, pero que le pasen el micrófono porque no estamos ahorita en red, nos están viendo en vivo y no saben lo que usted pregunta. Entonces, para que sepan qué es lo que pregunta, qué es lo que participa la gente, pasen al micrófono para que los que nos están viendo en red sepan de qué se trata. ¿Sí? Pensando en la demás gente. Gracias, ¿sí? ¿Se lo paso? Que le pasen, por favor, aquí los que quieran pasar. Sí, o mire, también las participaciones se pueden hacer al final. En un intermedio ya pasamos para que la gente participe con preguntas, dudas, etcétera, ¿no? Ok, bueno, como dice la compañera, en la ley anterior,
la aportación era tripartita, era parte del Estado, parte del patrón, parte del trabajador. Con la nueva ley, esa tripartita sigue estando, pero ya no en las proporciones que estaban antes. Ahora el trabajador aporta más y dependiendo del seguro que se trate es la cantidad. Pero básicamente ahora lo que tiene que ver con la vejez es su propio ahorro. Bueno, yo titulé esta presentación hacia una nueva transformación. ¿Por qué digo una nueva? Porque cuando se hizo la reforma a la Ley del Seguro Social en el 97, se rompió con ese principio solidario. No fue una reforma. O sea, reforma significa dejar las cosas como están y solamente hacer pequeñas modificaciones. Pero lo que hizo la nueva Ley del Seguro Social fue romper completamente con la parte solidaria que tenía la antigua ley y entrar entonces ahora a la capitalización individual y las cuentas individuales. Eso rompe completamente este vínculo solidario entre los trabajadores y por eso hablo de una nueva transformación. ¿Por qué una nueva? Porque yo considero que debemos regresar al modelo anterior y transformar la ley actual. Ahora, hablando de cifras, estas cifras son de la CONSAR, son con cierre a febrero de este año, o sea, son muy recientes. Y lo primero que les quiero decir, y para completar los comentarios que hizo Antonio, ¿ustedes tienen idea de qué porcentaje del PIB está en manos de los banqueros? No. Bueno, el PIB, para aquel que no lo sepa, es el Producto Interno Bruto, la riqueza que produce una nación, toda la riqueza que producimos. Ahora, de esa riqueza total, el 15% de esa riqueza está en manos de los banqueros. Ese es el dinero que están jugando en la bolsa o en los fondos. Ahorita vamos a ver en dónde está ese dinero, dónde lo están trabajando. Es el dinero con el que los bancos están haciendo préstamos a empresas, están haciendo préstamos al exterior, están invirtiendo en la bolsa. Para darnos una idea también de cuánto representa esto, es más o menos la mitad del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación, o sea, el dinero que se va a gastar en el año, o sea, es muchísimo dinero. Otra cosa, ahora, Antonio nos hablaba de las pérdidas y las ganancias. Veamos realmente cuál es el rendimiento. Para ver los rendimientos de las AFORES tenemos básicamente dos formas de observarlos, nominalmente y de manera real. En términos nominales, la CONSAR nos dice que tenemos los trabajadores, por tener nuestro dinero ahí, un 11% de rendimiento, lo cual no es cierto. Si a eso le quitamos la inflación, el rendimiento real viene siendo del 5% en el mejor de los casos. Esta cifra de la CONSAR. Todavía habría que analizar bien la cuestión de las pérdidas, pero la propia CONSAR dice que es el 5.4%, o sea, la mitad del rendimiento nominal que se supone que están dando. La reforma también se nos dijo que íbamos a tener los trabajadores la opción de elegir aquella AFORE que mejor rendimientos nos prestaran, ¿no? Bueno, cuando se hizo la reforma a la ley, teníamos 17 AFORES en el mercado, digamos, para que los trabajadores pudieran elegir. Ahorita, en 2008, quedan 11. O sea, ¿qué nos dice eso? Que estamos haciendo una concentración del dinero todavía aún mayor en pocos banqueros, en pocos empresarios que son los que están manejando las cuentas. Y un dato que me parece muy importante es la cantidad de cuentas que está manejando la AFORE. Nos dicen los medios de comunicación y el gobierno que la mayor parte de la población está cubierta porque tienen 60 millones de cuentas activas, es decir, 60 millones de trabajadores están depositando sus ahorros ahí. Pero para poder nosotros tener una idea real de la gente que está, entre comillas, cubierta, tenemos que ver cuántas cuentas cuántos trabajadores están activos en el IMSS, que es la fuente que nos habla de manera más certera cómo está el empleo en el país. Bueno, pues el IMSS nos dice que solamente 18.6 millones siguen cotizando en estas cuentas. Es decir, tenemos 40 millones de cuentas que se abrieron y 40 millones de cuentas de trabajadores que ahora quedaron fuera del empleo, que están ahora
desempleados. Esto es muy grave, ¿por qué? Porque si bien reportes recientes nos han dicho que el propio sistema de las Afores puede colapsar porque el ahorro individual de los trabajadores no está siendo suficiente y no va a garantizar una pensión digna en su vejez, esto se agrava porque además de las 60 millones de cuentas que tiene la CONSAR, 40 no han vuelto a cotizar. O sea, 40 millones de personas tienen su cuenta ahí, pero no han vuelto a cotizar, es decir, no han vuelto a encontrar un trabajo estable. Y pasemos ahora al tema de la inversión. ¿En dónde está invertido nuestro dinero? Este tema es muy importante, porque si nos damos cuenta, ahorita que les hable de dónde está invirtiendo realmente las Afores, pues nos vamos a dar cuenta que la mitad, el 50% de ese dinero de los trabajadores está en valores gubernamentales, en CETES. Es decir, ¿para qué el gobierno le quitó al IMSS sus recursos si de todas formas van a regresar a él, pero ahora a través de un banco que le está cobrando interés por prestarle el dinero al propio gobierno? O sea, esta ley totalmente está hecha para beneficiar a los banqueros y al sector financiero. Ahora, ¿en dónde está lo demás? El 19% de los recursos de los trabajadores está en inversión de deuda privada nacional. O sea, ya llevamos el 69% sigue estando en el país. Dice, en renta variable nacional, 6%. 75% de los recursos que manejan las Afores siguen estando aquí. ¿Para qué se los dieron a los banqueros? Si podía seguirlo administrando el Estado. Ahora, el otro 25% sí están en renta variable internacional, un 1% en deuda internacional, 1%, y lo demás en otras inversiones como son textiles y cosas de Pemex, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿hacia dónde ir y qué hacer? Pues yo las propuestas que traigo son básicamente propuestas que le he escuchado a Antonio. La primera propuesta sería regresar al modelo anterior, al modelo solidario, redistributivo, que se sustenta básicamente en otorgar trabajo digno y bien remunerado a los trabajadores, porque eso es lo que permite que se puedan seguir pagando las pensiones. En sanear financieramente al IMSS. Se ha dicho que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya cuenta con finanzas sanas, pero cuando nos dicen eso no nos explican a qué se refieren, ¿no? Y hablar de finanzas sanas en el Seguro Social ahorita significa que cada seguro tiene el dinero suficiente para autosostenerse, pero no nos están diciendo que hay ampliación de cobertura, que hay ampliación de infraestructura, que hay ampliación de trabajadores. O sea, simplemente así como está ahora, los ingresos y los gastos están en equilibrio, pero no están hablando de una ampliación real por parte del Estado. Entonces, para mí eso no es hablar de un saneamiento financiero, sino simplemente de mantener las cosas como están. Ahora, supervisar que los recursos se canalicen efectivamente a la inversión productiva, y aquí retomo lo que dijo Antonio, nacionalizar los fondos de pensiones, es decir, volverlos a que vuelvan a pasar a manos del Estado. Ampliar la infraestructura médica, contratar más personal médico y darles mejor salario, y mejorar las condiciones de trabajo de la población en general para poder estar otra vez en un modelo de seguridad social solidario y redistributivo. Pues esas serían mis aportaciones. Muchas gracias. Pasamos a preguntas. Sí, ahora sí, las preguntas que quieran hacer, vamos a pasarle, la compañera, a ella le vamos a pasar el micrófono, nada más a ella, por su condición. Pero los demás pueden pasar aquí a mi mano derecha y, bueno, perfecto. Aquí a mi mano derecha, por favor, y van a participar. Tienen 3 minutos para exponer, ya sea una opinión, pregunta o una reflexión, incluso si no están de acuerdo con alguna posición de los ponentes, también lo pueden decir. Es un espacio libre, abierto,
pueden exponer, expresar lo que, pero siempre y cuando estén dentro del tema, ¿sí? Del tema, para que no nos dispersemos mucho de lo que estamos tratando. Entonces pasamos. Sí. Buenas tardes. Respecto a lo que comenta la señorita Iris, incluso parte de lo del doctor, es que primero sí debe de universalizarse la recepción de lo que es para la pensión y sí debe de ser tripartita. Lo considero muy difícil porque incluso oí como AMLO dijo que ya las leyes como están, así van a seguir. Y si ves la Ley Federal del Trabajo, van a ver como ahí también, así como hicieron la bipartición en cuanto a las pensiones, lo mismo están haciendo la bipartición en cuanto a los salarios, ¿sí? O sea, ya no hay, y eso obviamente nos deja sin ninguna base, sin ningún sostén, como para que seamos, ahora sí que en volumen, tengamos una mayor cantidad de peso. Además, te vas a dar cuenta cómo ya para juzgar ya no va a ser lo mismo, ya no va a haber la misma forma como era, ya cambiaron la forma como está trabajando legalmente, también ya se cambió. Y si AMLO dice que las cosas van a quedar como están, pues en 2 meses lo vamos a modificar. Pregunto, ¿sí? O sea, la verdad está muy difícil la situación. Sí, nada más les pedimos de favor que nos cooperen con lo que gusten para seguir haciendo carteles como este, en el cual les va un adelanto. Ahí el compañero Inti les está repartiendo el cartel la militarización en la frontera, una amenaza para la paz y la soberanía nacional de México. Con análisis y reflexión con el general y doctor Francisco Gallardo y el maestro Bernardo Batis, aquí en este parque, José Francisco Gallardo. Entonces los invitamos para que nos ayuden a distribuir el cartel, a pegarlo donde puedan, ¿sí? Y también para que corran la voz y que nos ayuden con su cooperación para seguir haciendo más carteles de estos para la difusión. Recuerden que si no hay difusión, simplemente no existimos. Hay que hacer la difusión y eso nos corresponde pues a los que quieran hacerlo, a nosotros, porque López Dóriga y Adela Micha no quieren. Entonces no nos vamos a esperar a que ellos nos ayuden. Entonces, vamos a continuar con las participaciones. Gracias, buenas tardes. Esta pregunta pues va dirigida a los dos. Yo tengo mi Afore en pensionista y caí en la trampa porque cobraba menos de comisión, te daba reparto de utilidades y demás, y confiaba en el ISSSTE. Pero ahorita, la verdad, estoy temeroso. Fui a pensionista, saqué mi estado de cuenta, pero una cosa es que me den mi estado de cuenta y otra cosa es que vea yo que está mi dinero ahí. Ahora, esta va dirigida al abogado. Yo coticé para el ISSSTE en 1974 a 1984, fueron prácticamente 10 años. Me salí de cotizar al ISSSTE, estuve cotizando al seguro, regreso nuevamente en el 2010 a la SEP y vuelvo a cotizar al ISSSTE. Y cuando fui a hacer mi homologación para que me reconocieran esos 10 años, no me los reconoce el ISSSTE. Y me dieron un bono de 4,000 miserables pesos por 10 años de cotización. Y ahorita justamente también quiero saber qué puedo hacer, si demando al ISSSTE o qué puedo hacer. Que porque la nueva ley, que porque le quitaron los ceros al peso, seré el sereno, pero yo coticé al tipo de cambio que estaba en ese momento. Y yo no era el de intendencia. Yo tenía puesto de profesional dentro del laboratorio en el Instituto Nacional de Pediatría y resulta que ahora no tengo derecho ni a pensión
y mucho menos a una jubilación. Lo único que me están reconociendo son 7 años, del 2010 al 2017, que tengo que cotizar 9 años más para tener derecho a pensión, no a jubilación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consideran que debo hacer? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. Dijo AMLO que donde van a hacer el aeropuerto, que se está hundiendo 1 metro al año. ¿Es cierto o no? Hundiendo 1 metro al año. El que sigue. Yo nomás quiero hacer una precisión a la compañerita que dijo que dijo que Andrés Manuel que no iba a modificar las leyes, que se iban a quedar como se... Dijo que nada más, o sea, la entrada mientras tiene mayoría en el Congreso, porque él no puede disponer de las leyes, él no puede modificarlas, solamente el Congreso. Entonces, si no hay mayoría en el Congreso, no se pueden modificar las leyes. No, que sí las vamos, digo que así nos llevara todo el sexenio, iba a modificar, iba a echar atrás las reformas estructurales, en la cual... No, a ver, que se iban a revisar los contratos, se dijo que se iban a revisar los contratos y que las leyes se iban a modificar, bueno, las reformas estructurales se van a modificar, dijo, así me lleve todo el sexenio, pero él no puede modificar una ley nomás porque sí, se necesita el Congreso. Pásalo. Así que ya saben a votar todos por ya saben quién. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la pensión y la jubilación y qué es mejor? Porque unos hablan de pensión, otros hablan de jubilación y pues yo no sé si la pensión me es mejor. En relación a la ley de 1997, cuando se divide, que se rompe ahí la estructura y ahí viene todo el desmoder porque copian precisamente el modelo chileno, ¿sí? Y ahora el modelo chileno parece que ya lo están cambiando y aquí seguimos con lo mismo. Entonces, sí, esas serían las preguntas propiamente de la de 1997 y la otra sería en relación de que leo y a veces no entiendo que ya no habrá fondos para las nuevas pensiones o jubilaciones. ¿Por qué? Pues porque posiblemente haya, por decir algo, bastante trabajo, pero muy mal pagado, en relación a los sueldos que antes había y eran mejores. ¿Sí? Así que tal vez para jubilar a uno que ganaba muy bien antes, ahora se necesitan 10. Estoy haciendo eso, no necesariamente es así, pero estoy exagerando, se necesiten 10 pensiones de los nuevos muchachos que vienen trabajando para sostener a los ya jubilados. ¿Sí? Bueno, porque pues si voy a invertir mi pensión en el aeropuerto internacional, uno de los mejores del mundo, a lo mejor me va muy bien, ¿no? Según me dicen. ¿Sí? Porque sentirse socio de ICA, toda esta infraestructura que están construyendo en el aeropuerto y que cuesta, de acuerdo a lo que he leído, nada más una barda, 90% más, pues está como para llorar, ¿no? Y a veces si se te llega ya el tiempo de jubilación, pues para suicidarte. Bueno, muchas gracias. Sí. Los que están, un saludo para los que están ahorita en Facebook, que nos están viendo por las redes sociales, un saludo a todos los que están siguiéndonos por ahí, en vivo. Bueno, miren ustedes de la ponencia que resulta que desde hace 15 años los trabajadores que han entrado a trabajar, la juventud que ha entrado a trabajar, ya no tiene pensiones, ya no tiene muchas prestaciones, pues ya no tienen nada, como quien dice, ¿no? Entonces,
¿cómo le haríamos para que regresaran sus beneficios? Porque resulta que al pueblo le ha costado ganarse todo eso a través de muchos años y ahora resulta que están en ceros. Y en ceros van a vivir y no, pues no se puede. Te dejan el trabajo, se les deja, ya no se les da salud, ya no se les da una tarjeta que les dan para comprar sus alimentos, nada más alimentos y medicinas. Esas medicinas de similares, ¿no? Porque para eso alcanza. Esa es una. Otra que dicen que nuestro jefe Obrador no puede hacer nada que porque las leyes y que, a ver, no, puro pinche chorro, ¿no? Bueno, yo pienso que nuestro jefe debe ir al pueblo a consulta para modificar eso. Los senadores y diputados pues están con un sueldo y están al servicio de unos cuantos, no están al servicio del pueblo. Entonces, llamar al pueblo para que él decida lo que vamos a hacer, no unos cuantos, por favor. Es más, desaparecer esas cámaras, ¿no? Muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes al auditorio, al público que está presente. Buenas tardes a nuestros conferencistas. Un servidor de ustedes, pensionado, y que yo me integro, como digo yo, ahora ya somos no solamente jubilados, sino somos jodidados, ya no somos pensionados, sino somos pendejados. Tomando en cuenta que el Estado benefactor ha sido pulverizado. Las corrientes neoliberales que ahora se están aplicando en los países subdesarrollados como el de nosotros, está prevaleciendo un capitalismo voraz que cada día aumenta la pobreza, pero aumentan los millonarios y los ricos en una forma terrible. Nosotros que hemos trabajado 35, 45 años al servicio de la Federación, al servicio del sector privado, se nos está minimizando constante y sistemáticamente. El famoso UMA es una daga en el presente y en el futuro, porque en lugar de que nuestros emolumentos mensuales raquíticos que se nos da como pensionados, se nos van a disminuir. Anteriormente se jubilaba uno por años de servicios, máximo 30 en el hombre, en la mujer 25. Eso se borró de la ley del ISSSTE. Ahora tienes que jubilarte a los 65 años de edad, y eso si llegas con tus buenas facultades mecánicas, físicas e intelectuales. Y si no te pones abusado y la mitad de tu raquítico sueldo lo vas aportando, cuando llegas a los 65 vas a formar parte del lumen de la pobreza, de la gente que va a estar pidiendo caridad en las ciudades. Un ejemplo lo tenemos muy claro. En Francia ya sucedió 2 suicidios. En Argentina ya sucedió con Macron, el presidente, 3 suicidios de jubilados que no les alcanzaba exactamente su pensión. Luego entonces nosotros, con la experiencia, con la capacidad que hemos adquirido durante 30, 40 o 50 años de vida, debemos de hacer un frente común, solidario, hacer un planteamiento preciso y conciso ante las cámaras,
porque nuestros señores diputados y nuestros señores senadores nada más van y levantan el dedo. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos y es vergonzoso que carecen de una cultura general. Es vergonzoso que el señor senador, hijo de Emilio Patrón, el presidente del Senado, va a ser senador plurinominal. Senador plurinominal. Es decir, que los diputados y senadores plurinominales ya tienen asegurada su trabajo. 150,000 pesos mensuales, más aparte los prebendas. Esa es una aberración del sistema capitalista que estamos viviendo. Fuera diputados y senadores plurinominales, que lleguen los que realmente se merecen llegar. Perdón. Ante esta situación y después de escuchar la conferencia de nuestros señores expositores, yo considero que debemos de hacer un frente común para beneficio de todos nosotros. Gracias. Muy bien. Vamos ahora, muy bien, compañero, un fuerte aplauso. Me gustaría recomendarles una película y comentársela así muy rápido, que se llama La sal de la tierra. Es una película muy interesante por su contenido. Hay una parte donde las mujeres, los hombres se van a, es una minera donde los trabajadores se van a huelga, son hombres todos, y las mujeres, que son las amas de casa, vamos a ponerlo así porque así se estilaba en la época, los hombres se van a la huelga por faltas de seguridad en el trabajo, pues había muerto un minero, etcétera, entonces a causa de un derrumbe. Entonces las mujeres les dicen, bueno, pero tu seguridad no solamente está en el trabajo, también está en tu casa. O sea, está planteando que también en la casa está la seguridad. Dice, tienes que tener agua potable, tienes que tener dónde hacer tus necesidades con limpieza, tienes que tener alimentos, o sea, les están planteando, la cual hay una resistencia de los hombres, pero que finalmente las mujeres ganan el debate. Entonces las demandas a los trabajadores, a las empresas, no solamente queda en la seguridad meramente física, sino también la seguridad social, que es un tema muy interesante. A partir de ahí, de esa película, creo que se me hace muy interesante que la vean. Sí, se llama La sal de la tierra, con esta Rosaura Revueltas. Y finalmente ganan, fíjense, ganan esa lucha en la película, pero es un tema muy importante, porque es la seguridad social lo importante, lo vital. No solamente está, incluso también la cultura es parte de esa salud mental que necesitamos, la cultura, la diversión, no solamente ir a sobarse el lomo en la chamba, ¿no? También la dispersión, el trabajo, la cultura es parte de esa necesidad. Y me gustaría que también hablamos de la seguridad social y a veces creo que lo planteamos de manera economicista o sistematizada, pero a veces no, sino en la parte humana, en la parte de la familia, en la parte de esa, cómo la necesitamos. ¿Y cuál sería el planteamiento finalmente de qué seguridad social necesitamos en torno el momento en que estamos viviendo? Como decir, ¿cuál es nuestra utopía como seguridad social? No solamente lo que la ley decía en los años 70, 80, etcétera, sino cuál es la ley de seguridad social que necesitamos como utopía. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, le pedí a la maestra Iris que comience y luego yo le complemento. Bueno, voy a comenzar por la pregunta que considero más sencilla, la diferencia entre pensión y jubilación. Se llama jubilación cuando la persona cumplió con todos los años de servicio. Entonces, jubilación viene de jubileo, de alegría, se le da esta
pues lo que ganó, pues. Y pensión es cuando no necesariamente se cubren todos los años de servicio, pero se pensiona por edad o por alguna enfermedad incluso, ¿no? Ahora, otra pregunta fue, ¿a qué se refieren las noticias cuando dicen que no habrá fondos para las nuevas pensiones? Y planteaba un ejemplo, dice, bueno, ¿será que 10 trabajadores ahora no podrán aportar lo suficiente para la pensión de una persona? Eso ya no existe. Ese era el modelo anterior, ese era el modelo de reparto, ese es el modelo que se quitó, que se transformó. Ahora, el nuevo modelo es, cada quien ahorra su dinero y con eso se pensiona. En el modelo anterior se nos dijo que era inviable porque la gente no estaba aportando lo suficiente para sostener las pensiones de la gente que se empezaba a jubilar. El problema real no era ese, el problema real era que no había la capacidad de empleo, bueno, no, o sea, no se generaban los empleos suficientes para que la gente que estuviera aportando ayudara o con su aportación pensionara a la gente que ya estaba trabajando y que iba a entrar a este proceso. Otra pregunta fue el señor que dice, bueno, yo trabajé en el ISSSTE 10 años, luego entré a trabajar, a cotizar al IMSS y regresé al ISSSTE y no me quieren reconocer. Hay un convenio entre el IMSS y el ISSSTE de portabilidad de derechos. Lamentablemente ese convenio existe, pero no sé por qué no lo aplican. O sea, sí es un caso real, o sea, sí existe el convenio. Yo sugeriría que se metiera una solicitud de información al IMSS y al ISSSTE preguntando por ese convenio. Salió con Calderón de portabilidad de derechos y se supone que el objetivo era ese, que las semanas que se cotizaron en un régimen y en el otro se pudieran sumar para poder dar la antigüedad total y tener acceso a la pensión. Pero habría que ver específicamente el caso, ¿no? O sea, pero de inicio sí podría usted hacer esa investigación, metiendo una solicitud de información a ambas instituciones para ver cuántas semanas están y qué pasa con ese convenio, por qué no se ha aplicado, es lo que yo sé. Y bueno, la señora que decía, ¿qué se puede hacer para que la nueva juventud vuelva a tener los derechos que se habían ganado y que ahora nos están quitando? Pues la única opción que yo veo es la lucha social. Siempre se han ganado así, nunca han sido una concesión, entonces hay que volver a luchar por recuperarlos. Gracias. Muy bien. Bueno, yo comenzaría por plantear el tema de la protección social del trabajo, cuando se está en activo o cuando no se está activo, cuando se está jubilado, cuando se está desempleado, es un tema de discusión en todo el mundo, por dos vertientes. Uno, lo que decía uno de los compañeros que intervino, se ha cambiado el modelo económico, el estado de bienestar prácticamente hace que el Estado abandone la responsabilidad social del cuidado del trabajo. El capitalismo hace 50 años, 60 años, necesitaba de fuerza de trabajo. Ahora hay un excedente de fuerza de trabajo. Entonces, hay una primera cuestión que la modificación del Estado por los cambios en el aparato productivo y en la economía hacen que el Estado mexicano, el Estado chileno, el Estado español, el Estado griego, el Estado norteamericano abandona una de las funciones que tiene como sociedad, que es el cuidado de la población y particularmente el valor del trabajo. Y esto tiene que ver con tres actores principales o tres sectores fundamentales. Uno son los viejos, los jubilados. Ahora vulgarmente les dicen los adultos mayores, yo prefiero que me digan viejo. Entonces, los jubilados están amenazados, ¿por qué? Porque las finanzas públicas no alcanzan. Despojaron los fondos de la seguridad social en los últimos 50 años. Y entonces, si no hay esos fondos, no se tienen recursos. Ahora los jubilados del Seguro Social, del ISSSTE y los otros están siendo pagados por Hacienda, por los impuestos de todos. ¿Pero por qué los está pagando Hacienda? Porque no se constituyeron los fondos
no se establecieron reservas y no se hicieran inversiones. Ese es el problema. Hubo un despojo. ¿Para qué sirvieron? Alguien decía hace rato, para el FOBAPROA. Pero sirvieron para rescatar grandes empresas, se rescataron, se nacionalizaron las empresas mineras y después se las regresan. Nacionalizan la banca y luego la limpian y la regresan. Y las pérdidas se quedan para el Estado y se regalan después las empresas, como pasó con Teléfonos a Carlos Slim. Entonces, no hay dinero para pagar las pensiones porque las finanzas públicas no alcanzan. Y es cierto. O sea, el recurso que está llegando se destina cerca de 500 mil millones, un poco más de 500 mil millones de pesos para pagar el servicio de la deuda. Ese es un primer criterio que hay que cambiar. ¿Por qué pagamos una deuda que no le ha servido al país? Tendríamos que auditar y revisar el pago, aunque está muy claro que Duarte, la deuda de Veracruz, sirvió para el beneficio de los veracruzanos, para el desarrollo del Estado, etcétera, que anda, bueno. Pero así pasa no solo con los gobernadores de los estados, sino pasa también con los gobiernos de los distintos partidos que han estado, el PAN y el PRI. Entonces, hoy una discusión que hay, yo estuve hace 2 años en Costa Rica y llega la presidenta del sindicato de maestros, tuvieron reunión con el presidente de Panamá y dice, pues nos avisó de que no había dinero para pagar las pensiones, entonces nos está planteando que se va a pagar lo que alcance a pagar. Si alcanza a pagar para el 100%, le pagaremos la pensión o la jubilación del 100%, si no, les pagaremos el 60 o el 70%, porque las finanzas públicas no alcanzan para pagar. Pero no revisan el pago del servicio de la deuda y no se revisan los privilegios fiscales. ¿Por qué las mineras no pagan impuestos? ¿Por qué la bolsa mexicana, las operaciones en la bolsa no pagan impuestos? Entonces, hay una serie de privilegios fiscales que la misma Secretaría de Hacienda desplaza una serie de recursos o deja de recibir recursos para mantener privilegios. Hacienda reporta que son cerca de 700 mil millones de pesos que deja de recibir por créditos o privilegios fiscales. Algunos compañeros han estudiado y dicen que son entre 100 y 150 mil millones de pesos que sí debían de perdonarse a los de los locatarios de los mercados, a los de la tiendita, a los que tienen un negocito, que son pequeños negocios que es donde hay más empleo en el país. A esos debían de apoyárseles financieramente y impositivamente. Pero a los grandes consorcios, como las tiendas departamentales, como las automotrices, como las mineras, a esas no habría que perdonarles un solo centavo. No solamente perdonarles, sino que además les dan subsidios. A los mineros les dicen, no te pagas impuestos durante 10 o 20 años y además te hacemos las carreteras, te instalamos la luz, te instalamos el agua, tal. Ni madres. Había que establecer mecanismos claros y evitar esos privilegios fiscales. Estamos hablando de otros 500 mil millones de pesos. Entonces, no hay dinero para pagar las pensiones, pero sí hay para mantener los privilegios fiscales de los grandes empresarios, para estar sangrando al sector, alimentando al vampiro del sector financiero, y entonces el sector de los jubilados está amenazado, bueno, no en México, en varios países. Entonces dicen, no hay dinero, tenemos que hacer la campaña como en la salud. La mejor acción para cuidar la salud es la acción preventiva. No esperemos a que nos digan que no hay dinero para pagar la pensión, aunque lo vienen diciendo para prepararnos desde hace 10 años. Tenemos que actuar para que se establezca que la jubilación y la pensión entra en el presupuesto de gasto no programable, para que Hacienda no pueda meter la mano ahí, y entonces está obligado. Ese es un mecanismo. Para eso necesitamos que los diputados de Morena y de todos los demás se sientan obligados, porque los diputados de Morena se han hecho pendejos con este tema. Ahora Araceli Damián acaba de decir, ay no, es que acaban de perderse dinero en el ICA, pero se hizo pendeja cuando se mete la discusión de hacer privada la pensionista. Se negó a hacer un foro público.
nosotros exigimos que se hiciera foros públicos, porque a quienes deben de escuchar una obligación de un diputado, que puede saber o no, un diputado puede llegar porque es representante de campesinos, de indígenas, de trabajadores, pero a lo único que está obligado fundamentalmente es a informar y a consultar. Y a los jubilados no se les ha consultado, a los trabajadores no se les ha consultado. Y no tenemos que ir a discutir a los del PRI, ni a los del PAN, hay que discutir a los del Morena. Porque ahora, frente a la cuestión del médico que está en la cárcel en Oaxaca, de pronto igual Araceli vuelve a romperse las vestiduras, se quiere lanzar desde el último piso de allá de la Cámara de Diputados, y un senador del PRD también, ay no, es que dijimos desde el año pasado, se han hecho pendejos, recortaron el presupuesto en salud en los últimos 5 años de más de 42,000 millones de pesos. Cerca de 7,000 millones de pesos anuales se han recortado, y ahí no han dicho nada. Eso significa el presupuesto de 15 o 18 hospitales regionales de alta especialidad. Eso significa la vida y la muerte de millones de mexicanos. Entonces, necesitamos, en términos de acciones para los jubilados, tomar medidas preventivas. Pero están los otros, los de la transición, los que están trabajando, pero que está el 10º transitorio o la ley anterior del Seguro Social que está amenazada. Ya la OCDE presentó propuestas de cambio. ¿Para qué? Para hacer una combinación de un régimen individual con una obligación de pago de un porcentaje. No han presentado la iniciativa porque se han hecho campañas, pero es el otro sector que tenemos que estar trabajando. Y tercero, los jóvenes. Los jóvenes van a tener, si un joven entra a los 20 años, va a tener que jubilarse a los 65 o 70 años. 50 años de trabajo para tener una pensión entre el 25 y el 33%. O sea, eso prácticamente lo tenemos que cambiar. ¿Cómo hay que cambiar? Le echan la culpa a las pensiones de los problemas de la economía nacional. Pinches jubilados, viven mucho, cobran mucho, etcétera. Y se enferman además. Entonces, cuando uno es joven, pues uno es de plástico, no se enferma. Uno necesita el mantenimiento después de cierta edad. Entonces, aquí el punto fundamental tenemos que ver que el problema no son las pensiones, el problema es el modelo económico. Y ese necesitamos en esta campaña para que Andrés Manuel, si llega, pensar en cómo cambiamos el modelo económico y el régimen político. El régimen político que no se decida nada sobre el empleo, sobre el salario, sobre la educación, sobre la salud, sobre las pensiones, sin tomar en cuenta a los trabajadores, a la población, tomar en cuenta a los viejos y a los jóvenes. Eso significa que obliguemos a los candidatos a diputados de Morena, a los candidatos a senadores, a que tengan compromisos sobre estas cuestiones. La primera, la revocación del mandato. No cumplen, que se vayan. Y pedirles cuentas. Ahora nosotros vamos a meter un documento con Andrés Manuel para decirle, se han hecho pendejos sus diputados en la Cámara frente a estos temas. ¿Cómo resolvemos el problema de la seguridad social? Hay que cambiar el modelo económico sobre el mercado laboral. Y el mercado laboral tiene 2 vertientes. Uno, necesitamos que con la revolución técnico-científica se reduzca la jornada de trabajo. Cuando se hizo la revolución industrial, las máquinas desplazaron la fuerza de trabajo, incluso hubo un movimiento para romper máquinas porque se quitaba el trabajo. No estamos contra las máquinas, lo que las máquinas hacen es facilitar el trabajo, generar la producción de bienes y servicios en menos tiempo, más baratos y de mejor calidad. La producción debía de ser para satisfacer las necesidades humanas. Y entonces, ahora tenemos una mayor capacidad productiva, pero tenemos más miseria, porque el problema es la acumulación despiadada de la riqueza a costa de las necesidades del ser humano. Entonces, el modelo económico tiene que transformarse. Y esa transformación tiene que ver con que si ahora producimos más en menos tiempo, cuando yo era más joven, ya he acumulado varias juventudes,
teníamos que trabajar 4 horas o 5 horas para desquitar el salario, era lo que representaba. Ahora con 1 hora desquito el salario. Entonces, prácticamente aquí la acumulación tiene que ver con el tiempo de trabajo para generar la riqueza. Entonces, ahora tendría el sistema productivo, con los cambios técnicos y científicos, poder reducir la jornada de trabajo, como se discutió a fines del siglo pasado, para reducir la jornada a 6 horas. ¿Eso qué significa? Tenemos 20 millones de trabajadores formales reconocidos. Reducir la jornada de trabajo aumentaría 25% el mercado laboral. 5 millones de nuevos empleos que moverían la economía de otra manera. Pero no solamente es esta parte, tenemos la necesidad de un cambio generacional en el trabajo. En la universidad, el 60-70% son mayores de 50 años. O sea, la población está envejecida. Entonces, y los jóvenes no tienen trabajo. Entonces necesitamos que se jubilen. Tenemos una cantidad de maestros que ya debían de jubilarse y tenemos que darle una oportunidad a los viejos para que se aproveche la experiencia. Pueden seguir como consultores, programas de jubilación. Muchas veces los jubilados no se quedan, los viejos en las universidades o en el sector público no se quedan por el dinero, sino se quedan porque es parte de la vida el trabajo. Entonces, aquí lo que sería importante, que hicimos en el Hospital General hace cerca de 40 años, programas para el retiro en donde los viejos siguen aprovechándose su experiencia como consejeros, se jubilan y siguen aprovechándose la experiencia y tienen su espacio de vida profesional y laboral. ¿Y eso qué nos permitiría? Cuando menos que cerca del 40% de la planta laboral en el sector público se recambiara para que los jóvenes tuvieran oportunidad. Porque ahora un chamaco de 40, 45 años puede tener oportunidad si se jubila uno. Pero como no se quiere jubilar, porque si se jubila se reduce el salario a la mitad, pues está de la fregada. Entonces tenemos que pensar, 1, la reducción de la jornada de trabajo y 2, el recambio generacional. Y en ese sentido, el modelo económico se tiene que transformar pensando en que la economía debe de tener una vertiente distinta y reconstruir el aparato productivo. ¿Por qué tenemos que importar maíz, frijol, hasta carne de buey? Cuando nosotros exportábamos. ¿Por qué tenemos que importar vacunas cuando nosotros las exportábamos? Bueno, tenemos que pensar en esa reconstrucción y esto, en términos de los cambios que podría hacer Andrés Manuel o no, depende de la fuerza social que tengamos. Cuauhtémoc Cárdenas llegó al gobierno de la ciudad con una fuerza del demonio, con las masas en la calle y tal, y no se aprovechó esa fuerza para hacer los cambios. Vamos a encontrar resistencias, porque los banqueros, los privilegiados, etcétera, los empresarios no van a ceder sus privilegios tan fácilmente. Pero la única forma de cambiarlo es con un movimiento social muy fuerte. Y aquí necesitamos que todas y todos ustedes hagamos esta campaña con los candidatos a diputados, con los candidatos a senadores, con los candidatos a diputados locales, etcétera, pero reconstruir el tejido social, que se organicen los locatarios del mercado, los compañeros de los vecinos, en el sindicato, en la escuela, etcétera. Entonces, creo que esa sería la ruta. Necesitamos la voluntad y cuando menos algunas definiciones. Andrés Manuel ha dicho 2 o 3 definiciones que me parecen que son útiles, pero que están dentro del mismo modelo económico. Pero son suficientes como para plantear, trabajar con él y empujar propuestas para ir más allá. Necesitamos más allá. No es un problema ahora de cambio de personas. Necesitamos cambiar de modelo económico y de régimen político. Y el régimen político va a ser el jefe delegacional de Morena de aquí, que bueno, está medio cuestionado, los diputados, pero tenemos que hacer campaña para que todo mundo construya este proyecto de seguridad social que esté basado en la redistribución de la riqueza.
que esté basado en un régimen solidario, romper el individualismo, y que sea un régimen público. En términos del modelo que podemos construir, que por cierto el día 25 y 26 vamos a tener un seminario aquí en el CITUAM, en Calzada de Tlalpan, de las 4 de la tarde a las 8, para discutir la propuesta de modelo que está basada en un empleo digno. No podemos tener seguridad social si no hay un empleo digno. Y no podemos tener seguridad social con justicia si no hay democracia. Son tres cuestiones fundamentales: trabajo, democracia y justicia, para tener la seguridad social. Y en esto tenemos que trabajar en lo concreto, desde el problema del compañero que no le reconoce su jubilación, en la transición, en los jóvenes y en los viejos. Necesitamos pensar en grande trabajando en lo pequeño, en lo concreto, en lo local, como lo están haciendo ustedes, y necesitamos que junto con el cartel que ustedes estén haciendo, que nos ayuden a pegar estos carteles, pero necesitamos convencer a la gente de que es posible cambiar, porque el primer problema que tenemos es que no creen en los partidos, ni en los candidatos, ni en los políticos. Con toda razón, mi abuelita decía, la burra no era arisca, los madrazos la hicieron así. O sea, tienen razones para no creer. Tenemos el 50% de la población que no va a votar, que no cree en los partidos. Tenemos que convencerlos, no solamente de que voten, sino de que actuemos. Necesitamos que participen con una premisa: romper un pensamiento neoliberal. Todo ya está dado y no se puede cambiar. Es posible cambiar y es posible construir un mundo mejor, un mundo que sea por la salud y por la vida, un mundo con un trabajo digno, con justicia y con democracia. Gracias. Miren, vamos a ayudarnos a pegar estos carteles que está proponiendo el Antonio Vital, el doctor Antonio Vital, y pues para hacer, hay que fortalecer las organizaciones, hay que fortalecerlas, y creo que es muy importante la coyuntura que se nos está abriendo en este momento de poder avanzar. Recuerden que los procesos políticos son de avanzada, no son el fin. Porque si lo consideramos como un fin, perdemos, o sea, no vamos a llegar. Es un avance para llegar a lo que nosotros queremos, a lo que estamos, a nuestra utopía, a lo que nosotros queremos. Hay que caminar. Y eso es la política. Ahorita se nos presenta la oportunidad de ganar una elección. Hay que aprovecharla. ¿Sí? Hay que aprovechar e impulsar al compañero Andrés Manuel López Obrador, porque con él vamos a avanzar. Si es cierto, no vamos a resolver todos los problemas, pero vamos a avanzar muchísimo en lo que nosotros queremos. Porque, desde luego, imagínense, de Andrés Manuel a Calderón, para nada; de Andrés Manuel a Peña Nieto, para nada; de Andrés Manuel a mí o a Naya o a estos cuates, para nada. Entonces siempre uno va a quedar. ¿Quién queremos que quede? Andrés Manuel. Entonces tenemos que hacer lo posible. Queremos cambiar la situación de nuestra situación. Hay que votar por Andrés Manuel. Es la única opción. Cierto, hay que, como dice el compañero Antonio Vital, no podemos tampoco firmarle un cheque en blanco. Tenemos que impulsar estas luchas sociales, impulsarlas y decirle: aquí estamos, esto es lo que queremos, y estar siempre como cuchillito de palo, ¿sí? Pero sabemos que estamos avanzando. Además, Andrés Manuel dijo que iba a convocar inmediatamente a un plebiscito y a un plebiscito para echar atrás las reformas estructurales. ¿Sí? Nos va a consultar, y ahí es donde nosotros tenemos esa posibilidad, doctor. Tenemos la posibilidad para ir avanzando en esto. Les vamos a pedir también, miren, pero para eso necesitamos también cuidar casillas. Creo que nos han hecho fraudes muchas veces.
Y como nos han hecho fraudes muchas veces, hay que cuidar casillas, también hay que difundir el voto. Y un compañero de Morena viene a decirnos que si queremos ser representantes de casilla. Los que quieran y tengan su credencial de elector, ahí está el compañero de chaleco de Morena, y los que no tengan su credencial o no están muy seguros, para el otro sábado también va a venir y va. Mire, yo creo que tenemos dos vertientes. Una, que necesitamos que se avance en la organización de los trabajadores en la defensa de sus jubilaciones, en su centro de trabajo, en su sindicato, aunque sea charro, se puede hacer comités de jubilados, de trabajadores jubilados y de trabajadores activos. Yo creo que esa sería una vertiente. Nosotros tenemos una página electrónica que es forolaboral.com.mx, ahí pueden tener información, y también en Facebook como Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. Esa sería una vertiente. La otra, de cómo participar en estos momentos. Nosotros estamos viendo, como Alianza de Trabajadores de la Salud, no podemos definirnos por un candidato o un partido, porque hemos planteado la libertad y la autonomía, la independencia de los sindicatos frente a los partidos. Pero lo que sí se está planteando es que, como hay sectores importantes de trabajadores que están planteando respaldar a AMLO, vamos a trabajar un encuentro para presentarle a AMLO las propuestas, igual a Marichuy, aunque ya no aparezca. Se está planteando hacer una actividad con los candidatos en la Ciudad de México y particularmente en los centros de trabajo. ¿Cómo podemos participar? Los jubilados o los trabajadores, estamos planteando hacer comités por centro de trabajo sobre un punto fundamental, la defensa de la voluntad popular. Las elecciones no nos deben de dividir. Hay un sector importante y vamos a tener dentro de eso los comités que van a apoyar a AMLO, pero el tema central es la defensa de la voluntad popular. Y la primera parte que estamos planteando es que no se usen los fondos públicos para cooptar el voto, porque el fraude se encamina y tiene su base fundamental en el manejo de los fondos públicos. Condicionar propuestas de trabajo, condicionar movimientos escalafonarios, condicionar créditos para la vivienda, condicionar. Ese es el mecanismo corporativo más importante del fraude. Eso lo tenemos que romper con estos comités en defensa de la voluntad popular, levantando primero un programa propio, el programa de los trabajadores, el programa de la comunidad, y haciendo valer que es nuestro derecho el acceso a la educación, el acceso a la salud, que es nuestro derecho tener una jubilación o una pensión, la vivienda, los servicios públicos, los créditos. Entonces, estos comités de defensa de la voluntad popular, y que algunos van a estar específicamente planteados en apoyo a Andrés Manuel, y eso nosotros lo vamos a respetar, aunque no lo vamos a definir como alianza, pero pensamos que necesitamos dar una respuesta colectiva, no individual. Y esto necesitamos colectivizarlo, que tengamos estos comités en los centros de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en los parques, etcétera, de tal manera de que se pueda levantar en la defensa de la voluntad popular las propuestas, los programas de los trabajadores y del pueblo de México, al mismo tiempo de rechazar el manejo perverso del gasto público, de los derechos sociales, de los derechos económicos, con fines político-electorales. Entonces, ese sería, y yo aprovecharía para agradecerles. Bueno, yo soy medio buzonero porque he estado aquí en varias ocasiones y nos conocemos desde hace 12 años, desde el 2006 fue, desde el 2006 cuando se hizo el plantón y después comenzaron los círculos. Yo soy parte de este proceso que estaba aquí, que sigue aquí,
está en algunos lugares, ha crecido en algunos estados, y yo creo que son un ejemplo, porque no solamente es la parte de la reflexión, sino la actuación. Ir a pegar las convocatorias para este evento, ir a hablar con compañeros, ir a los centros de trabajo, participar ahora activamente en este proceso con las propuestas de los trabajadores, porque aquí yo creo que es muy importante esto que está en la discusión, que es mejor Andrés Manuel que los otros candidatos, pero lo que es mejor, con lo que vamos a conquistar, es que la gente vea reflejados sus intereses, que nosotros, como círculo, como alianza, que levantemos las demandas y que digamos, por esto vamos a participar en esta coyuntura electoral. El cambio político debe de ser para construir otro país, otro mundo, y eso lo podemos hacer con la participación y con la perseverancia que ha tenido este círculo, y además con una tendencia, una idea que se ha ido desarrollando, que es la recuperación de la utopía. Recuperar la utopía para que cambiemos este mundo, que acabemos con este capitalismo salvaje y que restituyamos las relaciones de solidaridad, cooperación y de atención de las necesidades humanas. ¡Viva el Círculo de Reflexión Cruzón! Muy bien, bravo.